y el batacazo de Trump, el triunfo de Trump que sorprende al mundo, bueno, abre muchos interrogantes, ¿no? En primer lugar, le ganó a todos. Es decir, Trump le ganó absolutamente a todos. No solamente derrotó a Hillary, al Partido Demócrata, sino al sistema político norteamericano. Le ganó también a buena parte del establishment de los republicanos que lo resistían. Le ganó a los medios de comunicación más poderosos. Todos estaban junto a Hillary y Obama para frenar a Donald Trump y no pudieron. Le ganó a los principales líderes mundiales, que todos habían puesto sus fichas en Obama, en Hillary Clinton. Le ganó a las encuestadoras de Washington y a las encuestadoras de Wall Street, es decir, aquellos que hacen todo tipo de sondeo de opinión y facturan millones porque sobre esos sondeos de opinión se hacen negocios multimillonarios. Le ganó al propio Wall Street. Wall Street, cada vez que Trump subía en las encuestas, bajaba, y cada vez que Trump bajaba en las encuestas, subía. Claramente Wall Street, incluso a través del financiamiento, jugaba para frenar a Trump. Le ganó al FMI y a los organismos del consenso de Washington, que vienen construyendo, junto con las distintas administraciones norteamericanas, ya hace prácticamente 2 décadas, acuerdos de libre comercio en el mundo. Primero con los republicanos, después con Clinton y con los demócratas. Le ganó a la élite intelectual de Estados Unidos, a todas las grandes universidades norteamericanas que estaban todos jugados y que hoy viven como una catástrofe el triunfo de Donald Trump. Y por supuesto a las estrellas de Hollywood, es decir, a todos aquellos que hoy expresaron con mucha consternación una bisagra histórica en Estados Unidos y están angustiados. Después vamos a ver las repercusiones en los medios del mundo, cómo han tomado la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. En un ratito vamos a analizar un poco por qué gana Trump. Había algunos analistas que lo habían advertido, pero lo que me interesa como cuestión de fondo es, y esto tiene que ver con que si Trump va a ser lo que dice que va a ser y hace temblar al mundo, entre ellos al gobierno argentino, porque si Trump en realidad es el emergente, y así se presentó como la voz o como el altavoz de los que perdieron en los últimos tiempos por la globalización en Estados Unidos, básicamente aquellos que quedaron fuera de un proceso de internacionalización muy grande que hay en la economía mundial, entre ellos también en la economía norteamericana. El auge de los servicios, el auge de Silicon Valley, de Estados Unidos como gran exportador de las principales empresas mundiales de las redes, de los servicios de comunicación en el mundo, de Google, de Facebook. Bueno, todos los que quedaron al margen de eso en los últimos años en Estados Unidos, básicamente son sectores rurales, sectores de la industria norteamericana, que ha visto cómo las propias empresas multinacionales norteamericanas que antes producían en su país, hoy producen más barato en México o en el sudeste asiático o incluso en China. Y eso ha generado no solamente un empobrecimiento de esos sectores que han perdido muchísimo empleo e ingresos, sino también mucho resentimiento. Y Trump fue con el discurso de devolverles ese sueño americano, de devolverles la industria que Estados Unidos hoy no tiene en su territorio. Entonces, en un ratito vamos a hablar si efectivamente eso es posible, si Trump es hoy un emergente que se planta frente no solo a el establishment político norteamericano, sino a toda la globalización, a toda la tendencia que hay hoy en el capitalismo. Y si verdaderamente va a ser lo que dice. Por ejemplo, poner barreras comerciales muy fuertes con países como México, con los cuales tiene tratado de libre comercio, o frenar el avance de China en el mundo, o por lo menos en el mercado norteamericano. Un ratito vamos a hablar de eso, porque hay un interrogante grande si dijo todo esto para contentar a ese electorado y ahora tendrá que ver cómo lo contenta con otra cosa, o si efectivamente, al estilo, algunos rememoraran de algunos líderes latinoamericanos, plantea algo que va contra la corriente mundial. Y si el presidente de Estados Unidos puede hacerlo o no. Por ejemplo,
Cuando Trump va a Michigan, a uno de los estados donde hay empresas automotrices importantes, y ve que Ford está por cerrar una planta, plantea, bueno, si esa planta se traslada a México, le dice a Ford que les va a poner un 35% de arancel para que después, cuando hagan los autos en México, para el mercado norteamericano, obviamente, les salga más caro. Y eso, obviamente, en la población que depende de esa planta y de otras muchísimas industrias, de tener empleo o de tener ingresos, es algo muy valioso. Ahora, ¿podrá hacerlo Trump? ¿Podrá generar que el iPhone no se haga hoy en el sudeste asiático o en China, sino que se haga en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta, porque de hecho ha sido una discusión también en Argentina, si podíamos hacer cosas que se hacen mucho más barato en el resto del mundo y que es difícil por ahí hacer acá también en la Argentina. De alguna manera, Trump quiere volver a ese Estados Unidos. Se puede hacer, puede generar más empleo de lo que hoy genera la economía norteamericana. En un rato lo vamos a discutir con expertos. La otra cuestión muy interesante es cuál es el efecto sobre la Argentina, sobre la política económica del gobierno de Macri. Más allá de cuestiones personales, después Lucas Morando les va a contar, digamos, la relación de hace muchos años de Trump con Macri. El gobierno se jugó abiertamente, apostó abiertamente por Hillary y perdió. Y hoy está tratando de recalcular cómo se posiciona la Cancillería, de hecho hoy salió a hablar la canciller Malcorra, frente al futuro gobierno de Trump. Pero en el corto plazo, ahora lo vamos a hablar con Martín Redrado, que está viviendo mitad de sus días en Washington y mitad aquí en la Argentina. Bueno, ¿cómo impacta sobre el blanqueo? Hoy se comentaba mucho en algunos círculos empresarios que si Trump cumple con lo que dijo en la campaña, y bueno, a la FIP Argentina le va a ser muy difícil encontrar capitales o inmuebles de argentinos en Estados Unidos, entre otras cosas, porque Trump ha planteado, además de bajarle fuertemente impuestos al capital en Estados Unidos, que buena parte de los paraísos fiscales vuelvan a Estados Unidos, es decir, que los capitales que hoy están fuera de Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos. Entonces es muy probable que Trump le diga a los bancos norteamericanos, mira, si alguien que se llama Alberto Abad de la FIP de la Argentina te pide un dato, es la Argentina, ubicada en el mapa y después veremos. Y ojo que eso puede significar un daño, no sabemos en qué magnitud, al blanqueo, que es una gran apuesta del gobierno hasta el 31 de marzo próximo. El segundo canal importante de impacto es el canal comercial. Si Trump empieza en una guerra de aranceles cerrando a Estados Unidos, bueno, eso impacta en la Argentina. No porque Argentina le exporte mucho a Estados Unidos, sino porque puede desatar una guerra de devaluaciones en algunos países. Hoy devaluó fuerte México, salieron capitales de México, y la devaluación de la moneda mexicana es una forma de ganar competitividad si del otro lado te van a poner trabas. Y eso puede impactar también en la Argentina. Pero tal vez el canal más complicado es el canal financiero. El gobierno tiene todo un esquema de política económica armado este año y el próximo, el año electoral, en base al financiamiento externo. Es decir, que Argentina emita deuda y con eso pueda financiar su gran déficit fiscal y de paso eso le garantice un ingreso de dólares, pese a que la demanda de dólares en Argentina sigue fuerte por distintos canales. Bueno, ¿eso se puede mantener el año que viene? ¿Cambia o no cambia con Trump? La verdad que el primer día de la sorpresa, la conmoción mundial, y la verdad no pasó nada demasiado tumultuoso en los mercados financieros internacionales. Ahora lo vamos a analizar. Pero claramente es un enigma, es una incertidumbre respecto hacia dónde va a disparar Trump. Pues nadie sabe efectivamente lo que va a hacer. Lo que va a hacer con los mercados financieros, lo que va a hacer desde el punto de vista comercial y lo que va a hacer con Estados Unidos o con Latinoamérica.